Del Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todos les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones en esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahoga la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar un episodio del Evangelio muy hermoso, la parábola del sembrador. Esta parábola nosotros la conocemos muy bien, de ella han surgido alabanzas, catequesis muy hermosa, la hemos escuchado muchas veces y sobre todo es de las pocas parábolas donde Jesús también nos da la explicación de qué significa cada uno de los puntos. Recordemos que el domingo anterior celebrábamos el Domingo de la Palabra de Dios y una de las reflexiones que podíamos hacer sobre ese domingo es que Dios está cercano. El reino de Dios está cerca, decía Jesús, y entonces quiere decir que un Dios que camina con nosotros, que está con nosotros, no es un Dios lejano. A veces nosotros caemos en esa tentación de considerar a Dios que está solamente en el cielo y que nos ve desde lejos, que nos ve desde arriba. Sin embargo, nosotros creemos y sabemos por fe que Dios está aquí, que Dios camina con nosotros, que Dios vive con nosotros y nos ha dado su palabra. Y por eso lo que Jesús nos decía en ese domingo es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esas dos acciones, arrepentirse y creer en el Evangelio, es la semilla que el Señor está sembrando en nuestro corazón el día de hoy. Por eso, al escuchar esta parábola del sembrador, al escuchar también que el Señor nos pide que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio, entonces nos está pidiendo que cuando nosotros recibimos esa semilla que viene por parte de nuestro Señor, entonces que tenemos que hacer un acto de fe. Fíjense que yo los actos de fe los llamo como pequeños pasos de gigante. A veces a nosotros nos cuesta tomar ciertas decisiones que son muy duras y que son muy concretas en nuestra vida. Pero cuando sabemos tomar esas decisiones,
sentimos que hemos dado un paso de gigante y al final, al haber tomado ese riesgo y al haber visto la respuesta positiva en ese riesgo, entonces decimos, si yo he sido capaz de hacer esto, entonces sé que soy capaz de hacer cosas mayores. El Papa San Juan XXIII, de feliz memoria, tenía un lema episcopal que después también lo hizo su lema pontifical, que dice ad maiora nati sumus, es decir, somos nacidos para cosas grandes, mayores. Y entonces, claro, Dios, la semilla que está sembrando en nuestro corazón, la semilla que está sembrando en nuestra vida, es la misma semilla para todos y es la semilla con la cual todos podemos conseguir la grandeza del reino de los cielos. Depende de la decisión que nosotros tomemos en nuestro corazón, del pequeño pasito de gigante que podamos hacer, lograr conseguir eso que el Señor quiere para nosotros. Recuerde, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.